Buenas tardes, buenos días y buenas noches también a todos los que nos están escuchando en este subprograma de Universal TV Digital en el desarrollo, en el bloque de desarrollo sostenible. Mi nombre es José Oliden y estamos hoy día con un gran invitado, una persona con la que lo conozco también hace varios años y que está metido en varias áreas, entre la innovación, la parte de ingeniería industrial, hace mucho el tema de competitividad, es un emprendedor nato, ¿no? Estoy hablando del ingeniero Julio Lu Chansai. Él es ingeniero SIP, ¿no? Es ingeniero industrial, docente, investigador de la UNI, mentor, facilitador de Startup Uni, Hal Price, gerente en Uni Consult, FIS de Innovación, Desarrollo y Competitividad, emprendedor innovador en producción de productos, negocios y servicios. Julio, un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido. De igual modo, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar algo que siempre me ha encantado con el tema de cómo hacemos desarrollar el país en realidad, ¿no? Que es un Ah, tema que lo tengo creo que desde muy pequeño, de alguna forma, había entendido el tema de desarrollo tecnológico y de lo que significa en realidad emprender y hacer negocios, ¿no? así es, así es. Julio, en este bloque vamos a hablar justo de lo que es, bueno, desarrollo, hablamos también de educación, hablamos de muchas cosas, pero estamos centrados en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de eso enmarcamos y conversamos sobre diversos tipos de proyectos que están involucrados con estos ODS, pero lo que sí buscamos siempre o preguntamos siempre al inicio a nuestros invitados es que nos hablen un poquitito, brevemente, sobre quién es Julio Lu, eh, quién fue de pequeño, qué anhelos tuvo, cómo de repente cómo eligió su carrera, pensó o no pensó estudiar la carrera que está trabajando, pensó hacer lo que está realizando, cómo nació esta inquietud o cómo fue la niñez de Julio. Bueno, yo nací de una familia, tengo, pues, somos seis, tengo un hermano menor y en el medio hay cuatro mujeres, ¿no? Mi padre era inmigrante chino, ¿no? Llegó acá muchos años. Y mi madre es descendiente de chinos también, pero nacida en el Perú. Ella estudió obstetricia. Y mi padre se dedicó a se dedicó a la construcción civil, pero también emprendió una serie de negocios. Mi padre ha sido, yo diría que yo soy generación y media industrial más que comerciante, porque normalmente los chinos pues, comienzan con bodegas o lo que hoy día hacen chifas, pero cuando en mis tiempos llegaron y mis abuelos puso fábrica de fideos, puso fábrica de gaseosa, mi padre puso fábrica de zapatos, hemos tenido cinemas y hoteles, entonces todo el tema de generar empresas, de hacer productos, de producción, lo tengo prácticamente en la sangre, ¿no? Solamente que a la edad de 14 años fallece mi padre y todos sus grupos de amigos, más o menos de su generación, dejaron viudas porque al final fallecieron, la mayoría en un periodo de más o menos 8 años. Fallecieron estos que montaron tremendas industrias, industria de calzado, industria de plásticos y una serie de industrias, ¿no? Y es así como cuando yo termino el colegio, ¿no? Me pongo a pensar qué profesión estudiar, y yo siempre desde muy chico desarmaba juguetes y todo, así que era muy curioso en los temas y dije, bueno, ¿qué profesión elijo? ¿Qué carrera? Como siempre desde niño decía construcción civil, pero cuando ya llegó la hora de pensar, digo, ¿dónde hago algo que combine el conocimiento científico y técnico con los negocios? Y ahí es donde decido por la ingeniería industrial. Ujú. Así, así es como comienzo mi carrera, y me preparé
En esa época me acuerdo en la Sigma, y como yo también estudiaba en en el colegio, yo jugaba básquetbol, entonces no, solamente iba a a la academia todos los fines de semana, todas las noches, y realmente no llegué a estudiar, no estudiaba a lo largo de todo ese tiempo antes de la época de colegio, no podía, no estudiaba porque entrenaba básquetbol todos los días. Pero ya cuando terminó el primer día que terminó las clases, ya comencé a ponerme a estudiar, ¿no? Y ahí pensé, y no sé, en ese momento pensé, dije, bueno, bueno, ¿qué cursos comienzo a estudiar primero? Y así comencé a estudiar el álgebra, y después pasé por la aritmética, de ahí la física, de ahí la química, y al final yo le apunté a la uni, y ingresé a la uni, ¿no? A pesar de que antes había dado el examen en la Católica, no ingresé, pero yo creo que esa parte de haber jugado básquet me formó en el tema de estratégico, ¿no? Yo me enfoco en el objetivo porque aprendí lo siguiente, ¿no? De que cuando uno quiere embocar la pelota dentro del aro, ¿no? En el básquetbol tú tienes que enfocarte dónde tienes que poner la pelota, y eso lo enseñó mi entrenador. En otras palabras, es como si estiraras el brazo y lo metes dentro a pesar de que estás lejos. Y eso yo he aprendido hoy en día, que si yo me enfoco en dónde tengo que llegar, yo lo llego, y esa solución viene con todo lo que uno internamente ha aprendido, viene con su experiencia, con sus capacidades, con toda su experiencia de vida, su conocimiento, su práctica, y lo aplicas a ese servicio. Y hasta hoy día he aprendido, nunca he fallado en ese tema, ¿no? Cuando me enfoco en lograr alcanzar un tema, lo alcanzo y sé que la solución va a llegar con todo lo que uno conoce y sabe, y lo que he aprendido en el camino. Así es como me enfoqué en el tema de ingeniería industrial, y más o menos en el 2010, cuando recién se hizo unos proyectos de innovación, eh, donde daban unos fondos y dijeron que iban a dar $1 millón para que hacía un proyecto y se lo iban a financiar. Yo participé en ese proyecto que lo daba justamente Innovate, creo, bueno, no se llamaba Innovate en eso, sino el FinCit en esa época. Bueno, al final sé que el tema el proyecto no dieron el millón, mi proyecto no pasó, pero después me invitó un amigo que conocí en ese tiempo para hacer un primer proyecto, y hice un proyecto sobre el tema de la Amazonía, sobre una forma de usar la madera sin tener que talar el árbol, ¿no? Sino usando piezas pequeñas de madera, y con eso poder conservar la Amazonía en forma sostenible. Y ahí, a partir de ahí, comencé a plantear estos proyectos, porque llegó un momento más o menos en el 2010 que me di cuenta de que las capacidades que tenía, a pesar de que no había logrado avanzar con los negocios de mi padre en ningún momento, nunca pude recuperarlos ni se salvaron. Hemos vivido una época muy difícil donde las condiciones de hoy en día, hay que ser loco para hacer una industria. Tiene que tener una tremenda espalda financiera uno, y tiene una responsabilidad inmensa con todos los temas que hay que pagar y todo. La verdad es que hoy en día las condiciones no son apropiadas para montar industrias en el Perú, al menos las pequeñas como uno las tiene, normalmente inician, no se pueden armar. Pero bueno, frente a todo ello, entendí de que tenía tremendas capacidades, y de que había un problema con la formación en la universidad, ¿no? De que realmente se enseña muchas herramientas, muchos sistemas, muchos métodos, pero no se enseña ni nos enfocamos en lo que se necesita hacer. Primero hay que determinar esa parte de ahí. ¿Qué es lo que se necesita hacer para poder alcanzar esos resultados, ¿no? Y creo que por ahí, ¿no? Veo que hay, al menos en la uni, las personas de ahí, la mayoría de todos los colegas que hay, tienen tremendas capacidades, pero muchas veces no están enfocadas en resolver problemas, pero no están enfocadas en desarrollar negocios o hacer, solamente enfocan en hacer productos o hacer soluciones, pero no son negocios los que arman realmente. Hacer negocios es un poco diferente, ¿no?
no solo ir a la solución técnica, sino también hay que implementar una serie de pasos, hacerlas que la gente lo conozca, hacerlo como un servicio, hay que entender el concepto de fondo de lo que es hacer negocios. Normalmente se piensa que negocios es un tema de simplemente ingreso de dinero, pero no es así. En realidad uno fabrica un producto, lo tiene que entregar ese producto lo tiene que hacer valioso, atractivo para el que lo compra, y a cambio de él, obviamente el cliente me da su plata, ¿no? Y con su plata yo vuelvo a reinvertirlo y ahí y ese servicio se lo tengo que seguir dando. Y es negocio cuando es recurrente, cuando todo el tiempo comienzo a generar ganancias con ellos. No es, los negocios no se hacen una sola vez ni nada por el estilo, sino que requiere hacer todo un proceso que sea sostenible, que sea recurrente en el tiempo. Y no se trata de que yo gano más cuando estafo al cliente, por el contrario, hoy en día ya si yo le estafo al cliente, realmente ya la próxima vez no me compran y su red social lo va a extender a todo el mundo y nadie lo va a comprar. Entonces ahí este, es bastante más complicado el tema, no es tan simple de pensar de que los negocios se arman simplemente sacándole el mayor provecho al cliente sin importar qué cosa le vende uno. No es así, ¿no? No hay manera de hacer eso y no es sostenible en ningún momento. Y Claro. la verdad que creo que esos conceptos no se enseñan en la universidad, verdaderamente no se enseñan. Ujú. Hay una serie de cosas que se han enseñado, los conceptos de competitividad, sostenibilidad, todo, las herramientas se las enseñan, pero la forma de aplicarlas, cuándo aplicarlas, cómo aplicarlos, no se han enseñado apropiadamente. Y para mí la muestra de todo es el colapso que hemos sufrido hoy en día, el colapso que estamos sufriendo, ¿no? El colapso del sistema que hemos vivido, porque no puede ser que tengamos una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis social, ¿ya? Una guerra en ciernes de nuevo, ¿ya? Ujú. Todo junto y todavía no hay soluciones para ese tema. O hasta el tema de que que estamos hablando de las 17 ODS, por el tema para mí si uno que ha estudiado termodinámica y uno ve la explicación que hay en los temas y hablan de la huella de carbono, ¿y dónde está la energía? Ujú. ¿Dónde está la energía? Solamente hablan del CO2 y de lo que genera el tema de infrarrojos, ¿no? De eso, pero cuando uno se acuerda de termodinámica, de los sistemas, y dice, esa energía térmica que se libera al ambiente, ¿dónde se va? Ujú. Se queda en la Tierra en realidad. Y eso no está dicho en ningún lado. Entonces ahí hay una serie bueno, yo digo, o son desconocimientos o simplemente hay intereses detrás de todo ello. Claro, claro, Realmente, ¿para quién le estamos haciendo el negocio? claro. Julio, En el tú, fondo. es muy interesante lo que mencionas. Ya en tu tema, entiendo ahora todo tu sangre emprendedora, entiendo ahora también tu interés por la generación de conocimiento, por la generación de la innovación. ¿Cuál fue el arranque de todo esto? Me imagino que fueron pues a tus 14 años en donde quisiste trabajar el tema ya de las empresas de tu papá y que bueno, mencionas que pasaste algún tiempo difícil, pero ¿cuál fue el resurgir? ¿En qué momento resurgiste de todo este problema que tuviste y de qué te valiste para eso? Bueno, cuando recién ingresé a la uni, estuvimos en esas épocas que entré el 75, hubieron una serie de huelgas y uno hacía un ciclo por año prácticamente, Mm. y hay un ciclo y ahí me puse a trabajar y ahí me volví, me fui a la selva y ahí es como conozco la Amazonía al revés y al derecho, he hecho todos desde extraer madera, de ser depredador del bosque, a buscar ahora ver cómo hacerlo sostenible, pero desde esa época he visto cómo se depreda la Amazonía, ¿no? Entonces,
era muy consciente del tema de lo que había que hacer, y ahí es donde hago mis primeros pininos como emprendedor nuevamente. Después ya me dedico a armar empresas, pero bueno, como le digo, al final hemos vivido en un periodo donde desde la comunidad industrial, donde todo creaba una serie de sistemas, donde en realidad las industrias se van al tacho totalmente. Y obviamente hay otros negocios otros negocios que surgen, y en esa época es donde, de esa manera es donde me he formado, ¿no? Conozco el tema de finanzas, he hecho construcción en algún momento, ¿no? Después ya hacer una galería comercial, empecé a hacer el tema de construcción, y ahí revisé todos los temas de tecnología, y he encontrado que en muchas de las materias que se enseñan y se trabajan la verdad es que la universidad, si bien le da a uno una serie de conocimientos, al final, en la aplicación, en la práctica, te das cuenta que hay hay que, hay que de alguna manera hacer esa adaptación para poder hacer uso en la práctica. No necesariamente todo el conocimiento que esté en los libros funciona en la realidad como tal. No quiere decir que no funcione, simplemente que hay que adaptarlos, ¿no? ¿Cómo te fue ahí en la selva? En la selva creo que fue, me dijiste lo de los árboles, la parte Bueno, maderera. bueno, en la madera a ver, yo al comienzo no me dediqué a la madera, me dediqué al tema de vender artículos del hogar. Tenía como 20 vendedores, y que iban casa puerta por puerta, manzana por manzana, y vendían, ¿no? Pero en ese momento vienen todos estos temas ahí recién comienza uno a aprender el tema de la devaluación de la moneda y todo eso. Entonces, en esa época uno vendía en soles y vendía créditos, pero después comenzó a devaluarse la moneda. Entonces al final tú lo que vendías ya no podías, con lo que habías cobrado, no podías recuperar después lo que podías comprar el producto para entregárselo al cliente. Perdías dinero en el proceso, ¿no? Pues sí, y ya sobre todo, bueno, pero eso fue un poco antes digamos, de la década de los 90, ¿no? Fue más, porque estamos hablando del 75, ¿no? Hasta el 80. Pero más o menos en ese periodo ha pasado ese tema, ¿no? De que al final, como experiencia muy bonito, uno aprendió mucho, pero realmente ganancia de dinero no nació. Pero como conocimiento, como experiencia, creo que es la mejor, digamos que es la mejor maestría que uno pueda llevar, el mejor doctorado que uno pueda tener, ¿no? En la calle, ¿no? Así es, eso sí es muy cierto. ¿Cómo has relacionado tu trabajo o en qué estás trabajando o en qué estás emprendiendo acerca de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Estás basándote en alguno? ¿Estás trabajando básicamente en alguno de ellos? ¿Trabajas A por una ver, educación de calidad, por el aire, por la contaminación, desarrollo de ciudades? lo que pasa es que hay que entender que los objetivos de desarrollo sostenibles en realidad unos están articulados con otros, Ujú, pero yo así lo que es. tomo es el siguiente, ¿no? Para mí están primeramente, los han confundido y no le han dicho a todo el mundo qué es lo que hay que hacer realmente. Solamente le han dicho, estas son las cosas que hay que hacer para desarrollar sosteniblemente. Y todos Ujú, los han puesto como objetivos, como si fueran objetivos. Pero en realidad, ¿cuál es la parte importante y que afecta al Perú más que nada? ¿No? Es el cambio climático, ¿sí? Acción por el clima, el objetivo ujú, 13, ¿no? La ujú, acción por el clima, ¿no? Y para la acción por el clima, a partir de ahí uno puede ver que todas las otras cosas son como acciones que hay que hacer, ¿no? Y que se interrelacionan con la acción por el clima. Y ahí van desde los temas de género hasta los temas del agua, los temas del aire y todo. Todos se pueden volver como acciones que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es la clave? Ese es un poco el asunto, ¿no? Y ahí veo que hablamos de las energías. Sin embargo, no estamos, no, estamos hemos desconectado, creo que las especialidades, al volverse reduccionista la ciencia, ¿no? Han establecido una serie de especialidades, y no hemos conectado los temas que son claves, ¿no? Y ujú, nos estamos olvidando que, como te decía, ¿no? Se habla de la huella de carbono, y ¿quién me habla de la energía, por ejemplo? ujú.
y que el 50% de la energía que se libera al ambiente no genera trabajo útil, por lo tanto solamente ese 50% calienta el planeta. Y lo que estamos haciendo, y no se dice a las personas, es que se quema hoy en día más o menos 100 millones de toneladas de combustible fósil al día. ¿Eso cuántos millones de toneladas de CO2 son? Si uno se acuerda de química básica, ya de eso quiere decir que son 330 millones de CO2 que se genera al día, y quitamos del ambiente también 330 toneladas de oxígeno al día. Y entonces, y esas cifras que uno las aprende en química básica, que son para examen de ingreso, sin embargo, cuando tú se lo preguntas a muchas personas hoy día, no se acuerdan ni se dan cuenta cuánto equivale a eso. No estamos hablando en energía térmica todavía, que como decimos, como todos sabemos, el 100% no se vuelve trabajo útil. Y esos conceptos no aparecen en los ODS. Entonces, ¿cuál es la acción que tenemos que hacer? La verdad es que hay que empezar por ver de qué manera dejamos de consumir petróleo primero. Y segundo, cómo empezamos a sembrar y cómo hacemos que la Amazonía no talemos árboles en la Amazonía, porque hay que ser idiota para esperar 30 años para hacer que un árbol crezca y lo vuelva a salir esto. Cuando el árbol ya está crecido, puede funcionar a su máxima capacidad. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente hacer podas y raleos a los árboles de la Amazonía y levantar todos los productos que salen de ahí. Ese es un modelo de sostenibilidad, y ahí está el negocio de hacerlo, no ir, en realidad es estúpido hoy día, en realidad hasta en forma idiota, poco inteligente, digamos, ¿no? Talar el árbol. Imagínense que uno cuando en la selva tala el árbol, ¿cómo lo traigo ese semejante tronco que puede pesar hasta 100 toneladas? O 30 toneladas, 40 toneladas sobre un terreno que se hunde en todos los casos. No hay manera de arrastrar ese árbol de ahí y llevarlo a un sitio para mecanizarlo y para todo. Al final el aprovechamiento que hay es 17.8%, y eso solamente es el tronco, pero el fuste nada más el tronco, y las ramas y las hojas y los frutos y todo lo demás no se aprovecha. Entonces ahí cuando uno comienza a contabilizar, dices, o sea, es una manera poco inteligente, digamos, ya para no insultar a nadie, poco inteligente de aprovechar el bosque y en forma sostenida. Y hoy día tenemos todas unas leyes al respecto, de la ley de concesiones, pero que en realidad es una forma organizada de depredar la Amazonía nada más. Es más, la madera para traer una carga en esa época, al menos que comencé a trabajar, estamos hablando de hace 10 años, porque antes de la pandemia era así, ¿no? Traer un camión de madera de la selva a Lima valía el equivalente a 9.000 soles, ¿no? ¿Ya? O sea, 2.000 y pico de dólares, cuando en esa época me acuerdo que un contenedor con madera que viene de Valparaíso, Lima, estaba a 400 dólares. Así que así que hablamos de precios competitivos, no hay idea de esto. Lo único que estamos haciendo es cargar la cuenta a la naturaleza, ¿no? Entonces, como industrial, uno se da cuenta de que en realidad todos los sistemas hoy en día que empleamos son básicamente extractivos. No hay y depredadores. Y es más, se nos enseña en la universidad a maximizar a maximizar la ganancia para el que provee, pero no te estás dando cuenta que y se enseña minimizando costos. Entonces, ¿qué ocurre en ese modelo cuando maximizamos ganancias y minimizamos costos? O queremos maximizar ganancias en base a minimizar costos. Lo único que va a pasar es que vas a empezar a maximizar el uso de los recursos cuyo valor tiende a cero. Matemáticamente va a ocurrir eso. No te quiero explicar más allá de cómo son los modelos de optimización, que te lo puedo explicar, pero ese es más o menos lo que se enseña. Entonces, lo que están enseñando hoy en día a todos lados con estos modelos de reducción de costos es simplemente a consumir los recursos cuyo valor atiende a cero. Agua, aire, eso lo estamos gastando en cantidades a raudales. Y obviamente no solo el agua, comenzando por el agua y el aire, los troncos los tumbamos,
queremos pagar nada y por eso casi no utilizamos nada de ese tronco al final. Un tronco solamente aprovechamos, como te digo, 17.8%. Lo mismo pasa con los temas del océano, que decimos tenemos el mar más rico del mundo, pero lo transformamos en harina de pescado. Y cuando una tonelada de pescado congelado vale igual que una tonelada de harina de pescado, pero yo necesito 5 toneladas de harina de pescado para producir una tonelada de pescado. Entonces, en realidad, ¿qué modelo de industrialización estamos haciendo? Por ahí vienen los temas y viene el razonamiento. Entonces, tenemos que dar una vuelta realmente a todos los conceptos que se han aprendido en la universidad, y ese es un llamado, creo que a todos los profesionales, que antes de empezar, y eso parte un poco por el tema, porque yo estoy llevando hoy día, yo soy candidato a doctor en la uni, a ingeniería industrial, pero ya llevé la maestría de ingeniería industrial, ya sustenté mi tesis, lo he hecho en el tema de modelo de estratégico para el desarrollo sostenible, ¿no? De Amazonía. Entonces, lo que propongo es de que en realidad tenemos que hacer una revisión conceptual a una serie de aspectos antes de poder hacer una intervención, porque estamos haciendo políticas y haciendo acciones sin tener bien claro cuáles son los impactos en el sistema. Y cuando hablamos de sostenibilidad, en realidad estamos hablando de la sostenibilidad del planeta, no estamos hablando de la plata o que si va a haber plata para hacerlo, ¿no? Y nos estamos olvidando también otro concepto muy importante que es el tema de inversión, ¿no? Que en realidad cuando uno usa materiales que son de la naturaleza, está invirtiendo esos materiales. Se supone que al final tengo que generar un cambio de ese material para sacar algún beneficio de él. O sea, las inversiones, los materiales que se consumen no es que cuestan, los materiales más que un costo se invierten en esos materiales. Entonces ahí hay una serie de conceptos que hay que volverlos a pensar y volverlos a entender claramente. No podemos ir yendo por estos modelos de reducción de costo. Por eso es que los proyectos sociales que tanto se hablan, en realidad no es que tengan un costo, lo que hay que hacer es invertir en ellos y hay que determinar qué recursos hay que invertir, la cantidad de ellos, no cuánto cuestan esos recursos ni cuánto equivalen en plata. Eso solamente es una medición. Aún cuando uno aprende economía, te das cuenta que en economía tú usas soles constantes o precios constantes para poderlo determinar. Pero cuando se trata en el tema de desarrollo sostenible, como digo hoy en día, yo lo que hay que determinar es la marginalidad, ¿no? O sea, la inversión marginal o cuál es el consumo marginal que hay que poner. Y cuando hablamos de marginal, no sé si el concepto lo entendemos, pero es la cantidad que necesito para poder producir una unidad adicional de beneficio, de valor que se haga. Entonces, ese es un concepto que hay que entenderlo claramente y todos. Entonces, cuando hablamos todos estos modelos de inversión pública, donde hablan de los concursos de precios, todo ese sistema está terrible. No es sostenible, no ayuda al desarrollo, no ayuda en nada. Lo que hay que tener bien claro es que qué recursos hay que movilizar y esos recursos definirlos en cantidad y obviamente tienen un rol en el proceso que uno está planteando, porque si yo quiero hacer zapatos necesito cueros o necesito una tela, algo para hacer la capellada, y obviamente necesito 1,5 pies para hacer un zapato de mujer, y sí o sí voy a tener que meter ese 1,5 pies de materiales para hacer ese par de zapatos. Entonces, eso es una cantidad marginal en realidad, ¿ya? Pero los beneficios que me puede traer ese par de zapatos no hay límites a lo que hay. Entonces, por el otro lado, cuando uno invierte, lo que uno debe buscar es buscar maximizar esos beneficios marginales. Ahí es donde viene el tema. Y eso pasa con los recursos naturales del país y todo. Y ese es el modelo que tenemos que cambiar. Si hay algo que cambiar verdaderamente es la forma como pensamos en las inversiones, cuál es el trabajo que hay que realizar y todo lo demás, y obviamente cuál es el proceso de cambio a seguir. Entonces eso requiere primero una revisión conceptual de los temas. Lamentablemente y en la carrera y en la universidad se nos enseña una serie de conceptos, pero no le hemos analizado, no hemos pensar en el fondo conceptualmente qué significa, ¿no?
Incluso hasta el concepto de administración lo hemos confundido con el concepto de gestión, ¿no? A los ingenieros le decimos que el ingeniero industrial dice que es un administrador de la producción, ¿o qué es? No, en realidad es el gestor del proceso, en realidad el ingeniero industrial. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre gestionar y administrar? Hay que tener claramente esa diferencia, pero con una frase la separo nada más. ¿Y cuál es? Bueno, se administra lo que se tiene, lo que se conoce, y se gesta lo que no se conoce o no se tiene. Entonces, los ingenieros, ¿en qué lado estamos? No estamos en el lado del administrador, estamos en el lado del gestor, del que crea las cosas, del que las gesta. Y gestar significa, si uno agarra la etimología de la palabra en RAE, dice, ¿no? Acompañar hasta que nazca, dice, ¿no? O sea, o sea, primero hay que concebirlo, así como cuando el hijo se le esto, primero lo concibes al hijo, después la mamá lo tiene que llevar en su vientre hasta que pueda poder vivir en el sistema, en el lugar en que va a nacer por 9 meses, ¿no? Hasta que pare, ¿no? O sea, acompañar hasta que pare. Ese es el mismo tema. Y los ingenieros tenemos que hacer esa labor. No solamente es concebir el proceso, sino también que hay que hacer el acompañando hasta que se haga realidad, hasta que nazca y se desarrolle. Y por eso los negocios siguen ese ciclo, ¿no? Entonces el ciclo de vida que le enseñan a uno, el ciclo de vida de los productos, por ejemplo, en realidad dicen que no, que hay hasta que nace y muere y todo, pero no estamos entendiendo que en realidad en un negocio hasta el usuario es parte de la creación. Entonces ahí es donde hay que cambiar un poco la forma de pensar y de cómo se diseñan y de cómo se conciben las propuestas, ¿no? Entonces estos cambios requieren todo un tema de repensar y un tema de fondo, ¿no? Y creo que hoy día creo que nos da una oportunidad y creo que agradezco a ustedes también este tema. Creo que ustedes están en el momento y en el lugar correcto, ¿no? Para poder generar esos temas, creo, ¿no? Porque ya la pandemia ha desnudado que todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos han enseñado y todo lo que viene, en realidad, no está bien hecho. Simplemente hay una falencia del sistema y hay que revisar los conceptos, hay que volver a afinarlos para poder recién aplicar las herramientas o las soluciones apropiadas. Yo creo que las herramientas hoy en día, con toda la tecnología, con todo que hay disponible, en realidad no hay ningún problema, la solución técnica se va a encontrar. Pero si no pensamos bien, y como te digo, nos estamos moviendo y adoptando actuaciones sin haber pensado apropiadamente. Yo propongo que lo que tenemos que usar, y esa es una de las confusiones, ¿cuál es el ciclo que usan los administradores? Es el ciclo Denning o el ciclo de Taylor que los enseñan a los ingenieros. Pero la palabra comienza siempre por planear. Yo pongo en duda ese concepto porque digo, ok, pero cuando tú tienes, pero si no está claro qué es lo que tienes que planear, por eso los PM Box, si uno los revisa, los PMP y todos los proyectos, pero hablan planear, pero si no tienes claro qué cosa es lo que hay que planear, cuál es la solución a hacer, entonces por ahí falla el tema. Entonces, es que en realidad el ciclo que está estudiando, aplicándose no es el apropiado. Hay que empezar a recordar lo que enseñó en algún momento Lord Kelvin, ¿no? Cuando decía lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada en el tiempo, no se degrada siempre, ¿no? Entonces, en otras palabras, ese no es el ciclo. El ciclo que hay que hacer es entonces cuantificar, entender, planear y actuar. Creo que ese es el ciclo que debemos usar los ingenieros, y es el ciclo que debemos usar todas las personas cuando queremos planear una actuación frente a algo. Y ese es un poco el tema. Y aprovecho para quizás dar este mensaje a todos de que hay que hacer una repensada y simplemente no hay que ponerse a planear cosas. Primero hay que hacer como cuando hace todo, cuando un ingeniero, un arquitecto, toma la tarea de hacer una obra en un terreno, comienza a tomar medidas del terreno, comienza a hacer estudios de suelos, comienza a determinar cuál va a ser el uso de esa edificación. Entonces hay todo un proceso de cuantificar esos aspectos hasta poder recién entender
cuál es los beneficios o el propósito que se va a dar, y en este caso es lo primero. Yo creo que ya esos temas que incluso hablan de modelo de negocio, pero siempre hablan de la propuesta o de la hipótesis o de la pregunta, yo digo, ¿sabe qué cosa? Tenemos que preguntarnos siempre, okay, ¿cuál es el problema que hay que resolver? ¿Cuál es la potencialidad que debemos aprovechar o que necesitamos, ¿no? Podemos aprovechar, qué es lo que necesitamos desarrollar frente al propósito que nos planteemos frente a ese tema. Y ese es, creo que el mensaje con la que hay que trabajar en el tema de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? La problemática, ni siquiera el problema, porque el problema es una pregunta ya hecha, no, una problemática, hay una situación que no se tiene N preguntas. Es más, las investigaciones hay que entenderlas. Se hace una investigación cuando uno no entiende, cuando uno no tiene una respuesta a algo. Porque si se tiene la respuesta, ya no se tiene el problema, ya, ¿no? Si se tiene la solución al problema, ya tiene la respuesta, ya no se tiene un problema. El problema comienza cuando no se tiene la respuesta. Pero, pero es más grande cuando hablamos de una problemática. Una problemática tiene N preguntas. Algunas se pueden contestar, pero de repente muchas no se pueden contestar. Entonces, ese es debemos comenzar por ahí, ¿no? Pero ese problema, después también tenemos que, los temas de las potencialidades o las oportunidades a abordar, ¿no? O también podemos ver un problema, pero en el lado positivo. Porque, ¿cómo es el lado positivo? La oportunidad para aprender algo nuevo, ¿no? Ese es un poco el tema. Y frente a eso, recién ahí plantear el propósito. Entonces, hay herramientas que estas son, creo que, las herramientas claves para el tema de innovación y el de desarrollo sostenible que hay que aplicar. Creo que por ahí nace todo esto, ¿no? Y como te digo, creo que más o menos por el 2014, eh, a ver, cuando regresé a la uni con ese primer proyecto sobre la Amazonía, ¿no? Y ahí hice un proyecto Innovate, después he hecho otros 8 más. Ahí recién, ahí en algún momento aprendí que ese cambio de mindset, esa forma de ver las cosas, esa revisión a los conceptos, era importante enseñarlos al menos a todos los colegas en la universidad, ¿no? Porque si no se lo empezamos a enseñar, entonces está bien, tiene las capacidades, pero si las capacidades no las enfocas en la problemática a resolver, ni siquiera el problema, digo, porque acá ya no es una pregunta de examen, no es algo que que está escrito y que está desarrollado, no, acá las preguntas salen en el terreno y que hay que buscarles respuestas. Entonces, yo a veces escucho que líneas de investigación, como poner blockchain o como poner redes neuronales, pero ¿sabes qué pasa? El otro día ahí en una conferencia que estuve ahí justamente en la CEI, yo fui al bootcamp ahí de ellos, pero yo veo que esos temas cuando hablan de redes neuronales, inteligencia artificial, me parece que lo que están queriendo es vender sus herramientas, ¿ya? Porque como que diciendo, búsquele problemas a resolver con estas herramientas, pero el problema para mí en el Perú no es cuestión de buscar problemas para usar esas herramientas. Acá el tema es el asunto. ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos que resolver? Frente a esa problemática, si me sirven esas herramientas, ok, las uso. Si no me sirven, voy a tener que desarrollar la herramienta apropiada. Ese es el tema. Y para eso hemos estudiado ingeniería, porque si no hacemos si no hacemos ese desarrollo, entonces ¿de qué sirve toda la ingeniería que estudiamos? ¿Para ser técnicos? No lo es. Así es. Julio, excelente los comentarios que estás haciendo y evidentemente, pues, ¿no? Se muestra una falta de planificación, se muestra una falta de visión para determinar cuáles son realmente nuestros objetivos, se muestra una falta de buscar adecuadamente cuál es, definir nuestro problema en base a la problemática que tenemos, ¿no? Se muestra una falta, pues, de criterios también como para poder seleccionar algún tipo de oportunidad o algún tipo de solución que nosotros queramos determinar ante un problema espacial. O sea, sí se demuestra que falta todo eso, se demuestra que faltan muchas cosas y más con lo que estás mencionando. Te agradezco mucho el habernos dado este tiempo que pues ha sido muy provechoso para determinar y para saber
qué es lo que, para evidenciar realmente algo, y tú lo has puesto muy bien con unas palabras muy adecuadas, lo que nos falta determinar y lo que tenemos que hacer, ¿no? No es cuestión de simplemente buscar el problema a la cual mi herramienta se acomode, sino más bien buscar las herramientas al problema que yo tengo, ¿no? Entonces, ese es un poco, creo yo, lo que me llevo de la Sí, exposición, lo que me llevo de tus comentarios. O sea, que nos ha quedado muy corto el tiempo, quisiéramos tener mucho más tiempo. Te invito desde ya a una siguiente pues, reunión en donde podamos expander un poco más lo que nos estás comentando. Y sí, para que por favor tienes el micro para poder ya darnos tus sí, yo últimas quisiera palabras un aquí. último comentario, un último comentario. Es importante lo más importante de todo es determinar qué cosa es clave, qué cosa es imprescindible hacer, ¿ya? Para resolver la problemática. Eso es lo que hay que determinar, hay que definir primeramente. Identificar qué es lo imprescindible, o sea, con lo que hay que comenzar. No con lo que es indispensable, porque lo indispensable hay un montón de cosas importantes o indispensables, pero lo que es imprescindible, ¿no? Ujú. Lo que es clave, ¿no? Imprescindible se llama clave, Ujú. factor clave. Cada problema, cada actividad tiene la clave, la llave para empezar a resolverlo. Por ahí hay que partir, por ahí. Si no hemos determinado la clave, simplemente lo que hagamos no va a dar buenos resultados. Por ahí debemos empezar. Exacto. Gracias, Julio. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista y un gusto haberte visto, aunque sea en 2D esta vez. Bueno, sí, bueno, pero hace poco nos vimos, ¿no? Allá ¿cómo se llama? En Initel, ¿no? Lo vimos el otro día. En Intel, así es. Cuídate. Sí, sí. Chao, chao. Ok, chao, chao. Nos vemos. Gracias.